Muy buenas tardes a todos, Dios me los bendiga, a los que se van conectando en esta tarde. Hoy tenemos un programa hermoso aquí con el pastor Walter Ferrer, mientras esperamos unos segundos ahí para que todos puedan estar conectándose en esta tarde y viendo cómo va saliendo la transmisión en vivo del programa en esta tarde. Queremos bendecirles, ahora sí, pastor, Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Buenas tardes a ti, buenas tardes a los que nos están mirando. Yo estoy contento. Amén, amén. Dijeron, pastor, estoy más contento que perro cuando Bueno, yo lo que deseaba poder transmitir la palabra. Y mirá cómo es esto. Después de haber pasado una enfermedad de un mes y algo, Amén. me dieron el alta. Te dieron el alta. Pero mientras yo estuve internado, el Señor me venía hablando de que, ¿por qué no empezar de nuevo? Porque yo hace mucho tiempo que no filmaba videos. Amén. Tremendo. Y bueno, y sí. Y en agradecimiento a lo que Dios había hecho en mi vida, En tu vida. agarré y digo, no, voy a pedir al apóstol para poder subir la cantidad de videos. Una cantidad de videos. Comentar de tu canal, pastor. El canal mío es el canal en YouTube Walter Ferrer. Walter Ferrer. Para todos aquellos, se pueden entrar mismo a YouTube y se pueden suscribir. Y la verdad que los temas que tú estás tratando son temas muy edificantes. Son temas que se está viviendo. Amén. Pero Tremendo. esos temas me surgen, yo qué sé, como una arte de magia. Amén. Porque yo no estoy pensando ni buscando en un lado u otro. Amén. Pero me toca, me llega. Amén. Y ahora lo más importante es de que yo comento, Amén. pero esa palabra me la pone Dios. Yo no soy de... Yo siempre tuve problemas con la literatura. Amén. Wow. No interpretaba bien las cosas. Wow. Pero ahora es cosa de Dios. Gracias a Dios me dio discernimiento. Amén. Y bueno, estoy acá para eso. Amén, amén. Estamos felices, pastor. ¿Te animás, Jesús, capaz que subirle en la consolita un poquito más el micrófono de él? Ah, está en esa que está ahí arriba. Gloria a Dios. Queremos que salga espectacular porque vamos a hablar de un tema muy importante y muy apasionante, pastor Walter. Sí, la verdad que sí. Vamos a hablar de los milagros. Amén. Porque ya habíamos hablado anteriormente. ¿Qué podemos decir para que le interese a la gente? Amén. Y tú me dijiste, no hay mejor testimonio que lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Tremendo, tremendo. Y yo, gracias a Dios, tengo muchos testimonios. Amén. Algunos los tuve que dejar. Algunos tuyos. Pero es tremendo las cosas que Dios hizo en mi vida. Amén. Empecé a recordarlos desde el primero. Tuve que ir a documentaciones, porque a la historia mía, porque yo no me acordaba de muchas cosas. Es tremendo lo que hizo Dios por mí. Has sido un hombre muy atacado en tu salud, pero has sido un hombre que has visto los milagros de Dios, ¿no? Los vi. Porque nosotros, hoy el pastor Walter está acá y es un testimonio vivo de que hace unos meses atrás, un mes, 2 meses atrás, prácticamente estabas desahuciado nuevamente. Estuve 4 días durmiendo. Wow, tremendo. Ahora, me desperté milagrosamente, porque me desperté como si estuviera en mi casa y no hubiera pasado nada. Wow. Mi mente estaba despejada. Lo que no había hecho antes, reunía gente, a los enfermeros, Wow. y a algún enfermo para predicar. Es tremendo. Pero me vino a mí eso. Tremendo, tremendo, tremendo. Lo que yo había dejado de hacer y que me gustaba. Wow. Pero me estaba faltando eso. Amén. Para mí fue un estímulo, pero fue tremendo, porque yo ni me acordaba de lo que me había pasado. Amén. ¿Cómo será que la doctora, cuando me vino a visitar para ver cómo estaba, porque estaba preocupada del estado mío, quedó maravillada como estaba? ¿Cómo estaba? Pero sin decirme nada, dice, qué bien que está usted. Digo, pero doctor, usted todavía no me revisó. Tremendo, tremendo. Pero me dijo esto. Pero todo el mundo del hospital me venía a contar que estaba bien. O sea que se preocupaba.
Tremendo. Eso no hacía la Eso, preparación de Dios. eso es tan maravilloso porque hemos visto a Dios obrando milagros. Amén, amén. Hemos visto a Dios obrando milagros. Toda una iglesia acá Estuvieron orando por orando. Pero mi quizás esposa. hoy vos ves las bancas vacías porque estamos haciendo el programa, ¿no? No, sí, Pero yo he cada visto. una de estas bancas estuvo orando por vos y por tu recuperación y por tu sanidad. Y escúchame, hace 5 días que yo Wow. salí del hospital. Mirá Wow. cómo estoy. Amén. Tremendo, tremendo. Salí que me mareaba. Que te mareaba. Wow. Pero yo ahora puedo salir solo. Amén. Amén. Ahora, lo que me gustó de los temas que vamos a tratar, Amén. porque qué mejor que hablar de Jesucristo Amén. primero, Totalmente, pastor. de los milagros que hizo Él, De los milagros que hizo él. Totalmente. que fue maravilloso. Que fue maravilloso. Es todo tuyo. Bueno, Tenemos las anotaciones, el mensaje en esta tarde. Según la tradición cristiana, los milagros de Jesús lo dividen en 4 puntos. Amén. El poder que tiene Él, empezando sobre la naturaleza. Me voy a agarrar acá la Biblia para Amén. mirarlo. Te acompaño acá con la Biblia. Tengo la Biblia acá. La transformación del agua en vino, que fue el primer milagro público Tremendo. que hizo Él. Eso está Juan 6:9. Juan 6:9. Tremendo milagro ese, ¿no? Tremendo milagro. Tremendo milagro. Juan 6:9. 6:9. Gloria a Dios. A ver qué tengo. Y Amén. aquí era una naturaleza que tiene cebada. Perdón. Sí que voy a hablar es el milagro de los peces, que no tiene nada que ver, Amén. que también es. Bueno, Juan 6:9. Bueno, lo cierto es que fue en una boda. Amén. Que se había terminado el vino y había una tinaja de agua. Amén. Y él, la madre le pidió que hiciera algo. Amén. Y él transformó esa agua Amén. en vino. En vino. Tremendo. Es tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. Porque tener dominio sobre la naturaleza, sobre la creación, tiene que ser Dios. Tiene que ser Dios. Mirá, Juan capítulo 2, verso 11. Jesús hizo este primer milagro en Canaá de Galilea, Sí. Manifestó así su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto bajó a Capernaum acompañado por su madre, sus hermanos y sus discípulos, y permanecieron allí unos cuantos días. Acerca del primer milagro de Jesús. El primer milagro. Aún una cosa, Amén. me gustaría que los oyentes buscaran en su Biblia. Amén. Porque también se ejercitan. Amén, totalmente. Y van confirmando que lo que estamos diciendo no lo inventamos. No lo inventamos, totalmente. Y además que estamos leyéndolo en un celular. Amén. Bueno, otra. La multiplicación de los panes y los peces. La multiplicación de los panes. Es decir, que con la comida que tenía un jovencito, lo que no estoy bien seguro de que siempre me confundo con la cantidad de panes y de peces. Y de peces. Pero creo que eran 3 peces Sí. Y 5 panes. 5 panes. Sí. Alimentó a multitudes, en 2 veces los alimentó. Amén. Fueron 4.000 y 5.000. Y 5.000, tremendo. Dice que la multitud, con solo 5 panes y 2 peces, Sí. ¿no? Alimentó a 5.000 personas sin contar. Sin contar las mujeres Y los niños. y los niños. Y los niños. Y después sobró para juntar canastas. 12 cestas. Es tremendo. Es tremendo, 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 tremendo. Bueno, después otro que es muy famoso, que es la pesca milagrosa. La pesca milagrosa. Porque ahí conoció a algunos apóstoles. Wow. Lo cierto es que se encontró con unos pescadores que habían pasado la noche Wow. queriendo pescar y no tenía ninguna. No tenía. Pero viendo esto Jesús Wow.
les dijo, vayan y tiren las redes. Sí, tiene la red. Dice, pero maestro, nosotros pasamos toda la noche. Pasamos toda la noche. Y ellos le hicieron caso. Y las redes se rompieron de la cantidad de peces. Tremendo, pastor. Tremendo. En Lucas creo que 5, 1, 6 tengo acá a ver si... Sí, dale. Te lo leo para poder... A ver si yo lo tengo acá. Se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, verso 1 al 11. Al 11, la pesca milagrosa. Tremendo. ¿Querés que te lo lea o está bien así? No, Lo citamos. Lo Lo citamos, exacto. Porque si no nos va a llevar mucho tiempo. Es bueno poder Es bueno. Pero tenemos que contar. Ahora, otro de las cosas que hacía él, en esos 4 grupos que fue sanación y curación. Sanación y curación. Wow. En las sanaciones y curaciones sanó a un paralítico. Wow. Ahora, este paralítico no fue por él, sino que lo llevaban unos amigos en una cama. Mirá, acá tenemos la palabra y la puso Jesús. Bárbaro. ¿Y qué, pastor? Y lo metieron por el techo porque había una cantidad de gente y no podían entrar por la puerta. Jesús oró y le dice, levántate que estás sanado. ¿Qué fe la de las 4 amigos? No, pero sí. Eso te iba a decir. Sí. Porque dice, la fe de tus amigos te ha salvado. Te ha salvado. Es decir, que muchas veces nosotros pensamos que es por la fe de ellos, de la persona que le estamos hablando. Pero van a fe nuestra. Y a veces Dios actúa en la fe nuestra. Sí. Porque a veces puede venir acá un enfermo y Dios lo puede sanar por la fe del predicador. Sí. O por la fe del que lo trajo a la iglesia. Sí, yo qué sé, a mí me pasa que cuando tengo que orar, es que se me pone en mi corazón que ore por esa persona. Hoy vamos a orar por milagros. Si Dios quiere. Hoy vamos a orar por milagros. Así que prepárate, los que están del otro lado, vamos a orar por un milagro. Que no dejen de ver el programa. Te va a orar un pastor que estuvo como 5 o 6 veces en el CTI en su vida. Ahora, una cosa que aprendí. Sí. Que cuando Dios actúa en vos, es para que vos hagas lo mismo con los demás. Con los demás. Me pasó. Amén. Porque eso lo voy a hacer en mi testimonio. Claro. De haber sido sano. Amén. Por Dios. Y estaba acostado en mi lecho. Pero yo era recién, había entrado en el Evangelio. Y me dijo, yo a vos no te sané para que te quedes descansando en tu cama. Señor Jesús. Pero fue un sacudón tremendo. Te rezongó el Señor. Sí. Te rezongó el Señor. ¿Y sabés lo que me dijo? Wow. Anda a predicar porque yo te sané para que conozcas que yo soy verdadero. Anda y predica en los ómnibus, me dijo. Wow. Yo nunca en mi vida había predicado en un púlpito, te podés imaginar. En los ómnibus, claro, tremendo. Pero me dio unas palabras para poner en los folletitos, porque tuve que hacer folletitos de máquina de escribir, de aquella de rodillo. De aquella tiempo no era tan pesada las teclas. No era computador. Te voy a decir lo que me mandó decir. Con el permiso del guardia y del conductor. Wow. Estoy acá para ofrecerle algo que salió, pero no se vende. Wow. Es un artículo importado, pero directamente de los cielos. Wow. Qué maravilloso. Lo que no debe faltar en el bolsillo de la dama y el caballero. Qué maravilloso. El amor de nuestro Señor Jesucristo. El mismo que me sacó a mí de muerte a vida. Y entonces relato lo que me pasó porque yo tuve 2 derrames cerebrales. En esa época era jovencito.
fui sanado. Wow. Yo Podemos decir que en esto, mañana estás de cumpleaños. sí, ¿Cuántos años cumplís? yo mañana cumplo 77 años. 70. ¿Cumplís dos veces la perfección? La perfección, Dos sí. veces la perfección. Este es tu año entonces. Sí, Este es tu año. Pero podemos decir también, mirá lo que el Espíritu Santo me dice, ¿cuántas veces en estos 20 o 30 años que vos tenés de evangelio, el Espíritu Santo te visitó y te habló? varias veces, más de una vez. Porque eso fue el Espíritu Santo. Claro. Entonces relataba lo que me había pasado. Las únicas contras que tenía, yo miraba, y eran que tenía vueltitas de brujos. Me llevaban a decir, Dios te va a castigar, porque vos estás usando la palabra de Él para viajar gratis. A partir de ese momento, ¿sabes lo que hacía? Pagaba un boleto. Y yo decía, mire lo que hago. Sí, sí, sí. Y ahí predicaba. Ahora, no sabéis la cantidad de personas que se entregaron a Cristo. Porque yo invitaba a la gente que quisiera tener lo mismo que yo, que hiciera una oración. Tremendo. Y en la oración de entrega decía cuando empezaba, cierren los ojos, todos menos el conductor. Claro, sí, si no chocaba el hombro. Causaba sonrisas en la gente. A ver. Había gente que esperaba que yo hiciera la oración para bajarse del ómnibus. Se pasaban unas paradas. Eso fue Dios, porque yo ¿qué voy a saber predicar? Pero ¿Podemos decir ese versículo que dice que abramos nuestra boca que Él la va a llenar? sí. Que Dios hizo eso en tu vida. Y Vos abrías tu boca y Dios te llenaba. él la usaba. Pero yo no era muy nuevito, no. Podemos decir que Él te usaba, pero hoy también te va a usar. Sí, Porque quizás hay personas ahí del otro lado que están atravesando una enfermedad terminal, atravesando un momento duro y difícil. Yo vas a ver en mi vida tuve eso. Pero voy a poder demostrar que Jesús es el mismo. Amén. Él es el mismo. De hoy, ayer y por los siglos. Por los siglos de los siglos. Es decir, si Él hizo milagros en esa época, los hizo en mi vida en este siglo, vamos a decir. Porque fueron varios años que estuve. Bueno, sanó leprosos. Sanó leprosos. Y en el número de 10 leprosos. Pero solo uno vino a agradecer. Él le dijo que estaban limpios, que se presentaran los sacerdotes, pero uno solo fue que reconoció que él había hecho algo. Podemos decir que los milagros, la puerta que abre los milagros es el agradecimiento. Sí. ¿Cuánta gente no hay agradecida? No, pero a mí me ha pasado de orar por un enfermo, sanarse, pero ni llamarme para agradecerme. Pero no sanarse de una gripe, de cáncer. Una enfermedad incurable. La lepra era una enfermedad no solamente incurable, sino que era una enfermedad vergonzosa. Sexual también. Sí. Porque era una enfermedad que el que tenía el leproso era irradiado. Era irradiado y era estigmatizado por la sociedad. Por la sociedad. Y le hacían tener campanas y cosas. Y Jesús se acercó a ellos y los sanó a los 10. A los 10, ¿no? A los 10, no a uno solo. Y ellos en camino a los sacerdotes, eso fue la obediencia que tuvieron, fueron sanados. Podemos decir que el que se acerca a Dios, Pastor Walter, el que se acerca a Dios, y este programa está en el corazón de Dios y sé que va a bendecir a mucha gente, el que se acerca a Dios, Dios no lo avergüenza. No lo avergüenza. No. Bueno, a ciegos. A ciegos. Wow. Le volvió la vista mucho. Wow. Pero ciegos de nacimiento. Wow. Como Bartimeo. Tremendo. Tremendo. A Bartimeo fue tremendo porque él ni sabía porque no veía y le gritaba Jesús, Jesús. Hijo de David.
como que, bueno, el Espíritu Santo lo estaba guiando y lo sanó. En esa misma época sanó a la hija de Jairo. No, perdón, ese no fue sanidad, sino que fue resurrección, que es otro de las cosas que hizo Jesús. Es el otro grupo de milagros. Y lo más interesante, tenía que estar con los amigos. Tenía que estar con nosotros. Sanó a la suegra de Pedro. A la suegra de Pedro. Ahora, no sé si estaba contento, estaba con mala cara. Pero tenía una fiebre muy alta. Él le tomó las manos y ella se sanó. Eso es tremendo. Bueno, ahora viene otro. Los exorcismos y liberación. Hay uno muy importante, que es muy conocido, que fue el endemoniado Gadareno. Los apóstoles habían querido liberarlo y no pudieron. Jesús sí. ¿Cuánta gente hay atormentada? Hoy estamos, otro programa más adelante vamos a hacer sobre salud mental, ¿no? Y sobre la que tú ya has hecho de la eutanasia y todo eso. Pero qué tremendo en este tiempo la salud mental. Ahora, ¿cuánta gente oprimida en la salud mental? Sí, ahora, yo pienso que el que recurre a la eutanasia es un alma que consigue Satanás. Porque eso realmente es terrible. Es un suicidio asistido. Es un suicidio, totalmente. Porque el sufrimiento es grande. Yo tuve momentos de sufrimiento. Wow. Pero como soy creyente, o oraba una iglesia o un familiar, como el caso de mi esposa, o yo mismo. Wow. Pero tenía confianza en Dios. Yo creo que es la debilidad, y como hablábamos también, que el enemigo ha cegado la mente de la gente. Sí. ¿No? Y creo que es una debilidad del alma también, y una debilidad de la mente, pastor. Creo que los demonios, por eso viene a colación lo que tú estabas hablando de Gadareno. Sí. Los demonios le tomaron la mente a Gadareno. Sí, pero le pidieron que no se hiciera cargo de ellos, que lo tirara a los cerdos. Tenía autoridad sobre ellos también. Tenía autoridad sobre ellos. La verdad que eso es tremendo. Tremendo. A ver si tengo algunos más. Hay muchos más, pero no puedo enumerar todos. Bueno, esto, lo que hablábamos recién. Wow. La resurrección. Wow. Tremendo. Resurrección. Tremendo. Hay que tener poder sobre la muerte, ¿no? Sobre la muerte. Ahora, para comenzar, tendríamos que hablar de la resurrección del mismo. Del mismo, sí, exacto, totalmente. Y fue que le ganó a Satanás en la cruz del Calvario. Se estaba refregando las manos diciendo que estaba muerto, pero él estaba quitando la llave de los muertos, de la muerte. Dios mío, Dios mío. Pero el diablo estaba contento. Satanás en ese momento, Pastor Walter, se pensó que le había ganado la victoria a Jesús. Sí. Y que había ganado sobre Jesús. Sí, yo tengo un buzo que tengo a Jesús jugando una pulseada con el diablo. Y le ganó, sí. Otra, bueno, no digo las cosas que están, ¿no? La muerte de Lázaro. La muerte de Lázaro. Su amigo. Decir, la resurrección de Lázaro. La resurrección de Lázaro. Era su amigo también. Era su amigo. Era su amigo, él lo amaba. Y fue un milagro también que resaltó. Tremendo. Porque Lázaro hacía 4 días de muertos. ¿Qué día ya dice? 4 días de muertos. 4 días. Y antes que viniera Jesús. Pero Jesús le dijo a María, porque que decía no vino antes, le reprochó de que no. Si mi hermano hubiera estado, si usted hubiera venido antes, mi hermano no hubiera muerto. Pero dice, yo no te dice que los que creen en mí vivirán. ¿Y
¿qué hizo? Lázaro, sal fuera. Pero dice que antes hizo algo tremendo. Dice que él lloró Ah, no, lloró. por la salud. Y él Es, tenía el poder, él sabía que él tenía el poder es de ir la de sanarlo, resurrección, ¿sí? porque él dijo, yo soy la resurrección. Y yo soy la vida, pero Y sin la embargo, verdad y la vida. lo conmovió a Jesús. ¿Cuántas veces, hermano, podemos entender que hay enfermedades, hay cosas que ocurren que también lo conmueven a Sí. Jesús? La verdad que sí. Lo conmueven a Jesús. Tremendo. Seguí, pastor. Bueno, ¿qué pasa? Que tenemos que saber que él era hombre. Era hombre. O sea que podía tener sentimientos buenos y malos. El llorar es un sentimiento humano. Y a ver si tengo otro más. No, la verdad que no. Y otra infinidad de milagros que no nos iría todo el programa. La verdad que creo que cada uno de los milagros que él hizo trascendió de una forma tremenda. Tremenda, sí. Pero ahora vamos a hablar de unos los milagros que Dios hizo en nosotros. A ver, tengo que anotarlos porque... Tenés unos cuantos, pastor. A ver, tengo como 10 milagros, pero... Contanos. A ver si los... Aquí. Los milagros de Jesús, ya está. ¿Dónde tengo el otro? No digas que tengo... No, me olvidé de traer el mío. Gloria a Dios. Acá. Bueno, los milagros en mi vida. En tu vida. Empezando. Wow. Al versículo que dice Hebreos 13, 8, 9. Ponelo así, Jesús. Hebreos 13, 8, 9. 8 y 9, para leer. Dice Sí. que Jesús es el mismo de hoy, de ayer y por los siglos. Wow. Tremenda O sea que esto que yo voy a contar demuestra que sí, que es el mismo. Que es el mismo. Que él ya resucitó y desde ese momento siguió vivo. Sí, obvio. Es para siempre el mismo. Es para siempre el mismo. Hebreos 13, 8 y 9. Hebreos, para que lo busque. Recién lo dije. Hebreos 13, 8 y 9. 13, 8 y 9. Gloria al nombre del Señor. Dice Jesucristo es el mismo ayer, sí. Y sí, ahí hoy está. Y por los siglos de los siglos. Tremendo, tremendo. Bueno, y voy a decir por qué. Los milagros empezaron hace muchos años. Wow. En el año 1972. Wow. Y 1973. Wow. En esos años tuve 2 aneurismas. Wow. Me trataban, ¿sabes por qué? Por el hígado. Wow, qué tremendo. Me daban baratropina. Dios mío. Incluso me hicieron la punción lumbar y salió con sangre. Que cuando tenés así en la columna tenés sangre, es porque tenés un derrame. Pero me dijeron, no, pero ¿sabes lo que pasa? Puede ser un vaso que le pinchamos. O sí, un derrame. No, pero esto fue un vaso. Me dejaron quieto. Pero Dios puso a los médicos de bomberos, porque fue en la época que trabajaban bomberos, y trajeron al decano de la Facultad de Medicina de ese momento, y me hizo un fondo de ojo. Pero solamente con el fondo de ojo vio que tenía derrame cerebral. Oh, Dios mío, qué tremendo. Pero era un decano de medicina, ¿no? Oh. ¿Cuántos años tenías tú ahí? Yo ahí tenía 22 y 23 en el segundo. Ahora, me dio 2. ¿2 derrames cerebrales? Sí, ACV, lo que dicen ahora. Gaspar Valverde murió en 1. Con 1, tremendo, tremendo. El problema es que no fue eso solo. Es decir, el problema fue que me operaron mal. En vez de corregirme la malformación arterial que tenía, sí, me sacaron el coágulo que se formó y la sangre que tenía. Me cerraron y me dejaron. En el año del otro año se repitió todo el proceso. Nuevamente. El mismo, lo mismo. Lo mismo. Sé que la gente de uno es difícil que se salve, te podés imaginar de 2.
O sea que yo lo atribuyo a la mano de Dios. A la mano de Dios, al propósito de Dios. Al propósito de Dios. Al propósito de Yo Dios. en ese momento no estaba en el Evangelio, pero lo buscaba a Dios en una iglesia católica. O sea que yo tenía ganas de verlo, no sabía porque estaba equivocado. Ahora, ¿qué pasa? En la segunda operación se me despertó una epilepsia. Oh, Señor Jesús. Bueno, según el cirujano, Eduardo Wilson, me dijo, ¿sabe lo que pasa? Que cuando hay una intervención en el cerebro, le queda una cicatriz. A ver, no sé si saldrá acá. Te la muestro a vos. No sé si ves Cuando que queda la una, pena. sí, cuando queda una cicatriz en la piel. Tengo esta cicatriz desde los 15 años. Señor. Mirá de distancia. Wow. Y con, Podían- con 76 años sigue. Podríamos decir que tu Es de por cerebro vida. quedó con 2 lesiones. Sí, y Con 2 lesiones. cuando me vino la epilepsia, según lo que decía el médico, era como un cable que se cortara y que tenía que tener un conductor. El conductor era la comitoína. O sea que yo de por vida iba a tener que tomar la comitoína. Me pasaron por otros medicamentos más fuertes y no hubo caso. Se llamaba Tegretol. Bueno, lo cierto es que eso dijo la medicina. Pero en un culto de poder, no quiero nombrar al pastor porque si no es hacerle propaganda, pues aparte que estoy con ustedes. El pastor salió Sí. tremendo y dijo, dice el Señor que aquellos que estén dependiendo de píldoras, lo tiren arriba del púlpito que están sanados. Wow. Yo dejaba de tomar una pastilla y convulsionaba. Y te convulsionaba. Me convulsionaba. Claro. Sí, tremendo. Agarré mi viste de Tegretol, Wow. le faltaba 2 pastillas nomás y lo tiré. Desde ese momento nunca más tuve un remedio para la epilepsia y fui sanado. La fe. La fe. La fe te sanó. Pero sí, Dios el y poder. es más, yo tuve también una oración del mismo pastor que dijo, vamos a orar a aquellos que tienen cortedad de voz, antimatismo, estrabismo, que Dios quiere hacer una obra. Yo lo hice, yo tenía cortedad de vista. Empecé a ver, regalé mis lentes Wow, qué tremendo. a un compañero. ¿Sí? Wow. ¿Cómo sería que yo, como era colaborador, tenía la Biblia que yo estaba leyendo desde acá arriba? Tremendo. Ahora, eso no me duró mucho, Sí. porque metí la pata en los caminos del Señor Wow. y el Señor me lo quitó. Wow. Pero te puedo decir que hasta en eso me ayudó. Hasta eso. Dios fue tremendo contigo. Es tremendo. Tremendo. Bueno, ese es uno. Otra. 1993. Mirá todas las épocas de los años que me encontraron que estaba enfermo de tiroides. Y eso no era nada. Tenía 4 nódulos. O sea que me tenía que operar. Era tiroides y sacarme los Y nódulos. sacártelo. No. Bueno, sí, bárbaro. Ahora, ¿qué pasó? Cuando entré a internarme, le pregunté al médico, doctor, ¿cuánto tiempo voy a estar acá internado? Porque quería saberlo. Y me dijo, como le voy a sacar la tiroides completa y le tengo que extirpar 4 nódulos, va a estar acá una semana o más en restablecerse. Sí, la presión era grande. Era tremenda. Y yo me acuerdo que mi mamá era operada de tiroides y tenía más o menos una cicatriz como esto. Wow. Parecía cosida de un matambre. Tremendo. Y yo digo, ¿sabe una cosa, doctor? Y no se enoja. Sí. Yo voy a orar para que Dios guíe sus manos. Sus manos, exacto. Porque siempre hay que orar por el médico, no por el doctor. Es decir,
que Dios los guíe las manos de ellos. Así que opere Jesús. Y me voy mañana. Se rió. Bueno, me operó. Y al rato de operarme vino a ver el control cómo estaba la operación. Se maravilló de cómo me había operado. No tenía una cicatriz. Tremendo. Después yo no tengo nada. Sí. Y no tengo tiroides. Y no tenés tiroides. No. No tenés tiroides. Y no solo de eso, me sacaron 4 nódulos Ah, cancerígenos. Dios mío. Y él llamaba a los colegas de ellos para mostrarme. Él traía un colega y decía, te ayudó Dios, Jesús. Me decía, cállate. Vos sabés una cosa, que yo no me fui al otro día. Esa misma noche me dio el alta. Ah, qué tremendo. Pero si era tremendo, Dios. Qué tremendo. Y pudo demostrarle que Dios tenía poder si le pedíamos, si lo buscábamos. Eso es una cantidad de maravillosas. Otra. 2016. Tuve una arritmia complicada con pulmonía, Oh, Señor. que me lo agarré en el CTI. Señor Jesús. Y la arritmia me sobrevino porque me sobremedicaron. Me cambiaron T4, que era justamente para la tiroides, por tiroidina, que era la glándula del animal que Claro. directa, ¿no? Que viene directa, de verdad. En el momento que el médico me dijo, vamos a tener que cambiar el tratamiento, digo, ¿por qué, doctor? Porque le puede venir una arritmia. Señor. No le dio tiempo. Me vino Te vino la arritmia. Y adentro del CTI, no sé cómo, pero siempre se agarra una enfermedad dentro del CTI. Dentro del CTI, sí, siempre está. Que no tendría que ser porque es un lugar que está bien limpio de... Bien limpio, es verdad. Bueno, lo cierto es que a Marita, mi esposa, Sí. los médicos le preguntaban. Es decir, le preguntaron, no todas las veces. ¿Eres jubilado policial, no? Digo, sí. Bueno, señora, ¿por qué no va tramitando el servicio fúnebre? Dios mío. ¿Sabe qué aliento eso? Porque su esposo es el paciente más grave que tenemos en el CTI. ¿Cuántos años tenías tú ahí, pastor? Y en el 2008, Sí. o sea que... Ahora tengo que hacer los cálculos, hacer la cuenta ahí. Para. 2008 al 2026. Sí. No, 1949. Más La verdad que... 18 años. Bueno, Hace 18 años. hace 18 Hace años. 18 años, sí. Si hará tiempo. Bueno, está, Sí. y los 18 años porque fue el 2008 ahora. Claro, al 2000, claro, sí, exacto. Bueno, lo cierto es que Marita, como que era creyente como yo, se puso a orar. Tremendo. Ella no salía del CTI arrodillada y clamando por mí. Y había una iglesia de la que concurría que estaba orando también por mí. Yo estaba en un coma inducido. Porque te lo hacen para que vos no te arranques los Para que tubos. no te arranques, claro, sí, es verdad. Yo tenía tubos por todos lados. Por todos lados. Me salté del ano. Pero tenía tubos hasta acá en la cabeza Señor. para que respirara el cerebro. Wow, Ahora también se me apareció el Espíritu Santo. wow, tremendo. Ahí tenés otra oportunidad. Tremendo. Y me dijo, declarate sano. Wow. Ahora, Es decir, que tu vida ha sido una pelea constante con con el diablo. el diablo, con la muerte misma, no, sí, la muerte podemos decir. Entonces, y podías haberte muerto, no, más bien. podías haberte muerto. Entonces, Si era por lo que decían los médicos, sí. podías ¿Cómo, haber... ¿Cómo sería que un yerno, Ujú, menos mal que no había eutanasia, claro. un yerno decía, no lo dejes sufrir? Wow. O decía que si era mi yerno, quería desconectarme. Dios mío. Bueno, pero Marita por fe se puso a orar. Wow.
y movió los cielos junto con la iglesia. Y me dijo que me declarara sano. Ahora, cuando abro los ojos, pero yo no se justifica porque yo estaba con un coma inducido. Abrí los ojos y vi a Marita arrodillada al lado mío de mi cama. Tremendo. Y la veo y le digo, Marita, me dice, ¿qué? ¿Se asustó? Sí. Porque estaba en un coma. Inducido. Le digo, el milagro está hecho. Ahora, yo le podía haber dicho, estoy sano. Estoy sano, claro. Porque él, lo que me dijo la voz es, Claro. declarate sano. Declarate sano, sí. Pero yo estaba orando por un milagro, quisiera Dios. O sea que la respuesta se la dio a él. Un milagro es un suceso de Dios esperado. Sí. ¿No? Es la fe Sí. que hace que muevan esas montañas, hermano. Quizás vos estabas ahí en el coma inducido y capaz que te pasabas para otro lado y ni cuenta te daba. Pero por la fe de tu esposa, sí. orando ahí al lado de tu cama, lo más grande, Dios hizo un milagro. A los 2 días de eso, estaba orando en el intermedio por los enfermos de ahí. Wow. Y estaba en un coma, estaba muriendo, según los médicos. Bueno, Dios nos hace solo milagros de sanidad y liberación. Tremendo, tremendo. Él hace también, que lo hizo conmigo, milagros financieros. Como contaba que había sido, tuve 2 arritmias. En la última le dije, trabajaba en bombero, pedí que me hicieran una junta médica. Sí. Porque yo estaba mal. Wow. Es decir, yo tenía años para jubilarme, ya estaba por ascender a oficial. Enfermo en situación de trabajo me correspondía una jubilación. Claro. Pero no debemos olvidar que esa época era época de dictadura. Wow. Entonces el director me dijo, y me conocía de niño, no, mirá Walter, vos no tenés nada. Que podría haber mandado una junta porque no iba a decidir si estaba o no estaba bien. Él no es médico. Pero como me veía bien, pero claro, me vio ese derrame. Veía físicamente, claro. No, pero parecía. Parecía, claro. Pero yo estaba mal. Sí. Bueno, me dice, no, si querés la baja, renunciá. Wow. O sea que, como director me mandó pedir la baja. No me la dio él. Ahora, yo como estaba tan desesperado, agarré y dije que sí, y la pedí. Pero cometí un gran error. Porque cuando uno pide la baja, pierde derecho a todo. Los derechos a todo. Yo me perdí derecho a jubilación, me perdí a prima, una cantidad de cosas. Todo. Pero, hay siempre un pero. Yo quedé mal. Estuve 10 años sin trabajar. Wow, yo no pude trabajar. Tremendo, pastor. Tremendo. Porque yo tenía el problema de la epilepsia más de las operaciones. Wow. Pasamos hambre. Wow. La verdad que sí. Marita tenía que trabajar en un frigorífico pesquero. Wow. Cargando camiones en un frigorífico pesquero, cargando camiones de pescado, bandeja de pescado. Te podés imaginar la fuerza para una mujer. Con 2 hijos y con un esposo enfermo y que en la casa. No estaba acostumbrado a ese tipo de trabajo. A ese tipo de trabajo. A lo sumo hacía alguna limpieza, alguna cosa que... Claro. Pero consigo ese le servía. Porque era una época que no había trabajo. ¿Cómo hiciste para sobrevivir esos 10 años? Bueno, no sé. Fue Dios nomás, ahí sustentándote. No, y siempre ponía a alguien en mi camino para darme aliento y aconsejarme. Amén, claro. ¿Y qué pasó? Esos 10 años fueron imposibles. Ahora, ya... Quizás hoy hay alguien que nos está escuchando que está sin trabajo, sí, que la está pasando mal. Y que fue por una enfermedad. Y esta palabra también es para esa persona. No, más bien. Amén. Y no siempre pedí para que me sanara o que me diera. Lo cierto es esto, pero el Señor sabía que yo lo buscaba a Él. Wow.
Pero ¿por qué fue? Dije buscar a él. Wow, Por la situación que estaba pasando. wow. El diablo me decía, no tenés derecho a vivir. Le estás quitando el pan a tus hijas, que eran Mónica y Te Adrián. vino no solamente la enfermedad física, sino una gran depresión Sí, también. sí, La gran también. No, depresión. pero es que estaba encerrado en mi Sí, casa sí, sí, sí. y mi hija estaba en el liceo y mi hijo en la escuela. Wow, O sea que estaba solo. tremendo. Entonces la mente entraba el diablo. Y bueno, no, y tu esposa se está desnomando por vos y vos estás de vivo. Bueno, decidí que me iba a suicidar. Wow, pastor, qué tremendo. No, es que llegas a una situación que el diablo te acusa, y te hace hacer cosas que no tenés que hacer. Bueno, yo no estaba en el camino. Ahora, cuando me iba a suicidar, prendo la radio, levanté la voz para que no escucharan mis gritos si Ah, yo sí, sí, gritaba, sí, ¿no? vos Que gritabas. nadie interviniera y que yo muriera solo. Murieras vos solo. Ahora, ¿qué pasó? La radio, que yo no escuchaba, estaba sintonizada en un programa cristiano. Wow, Eso, tremendo. estás viendo que eso es de Dios. Es de Dios. Yo no escuchaba, nunca había escuchado un programa cristiano. No conocías al Señor. No, No no. conocías al Señor. Es decir, iba a la iglesia católica. Católica, claro, sí, sí, sí. Pero vos en la iglesia católica te movías y te estaban diciendo que te callaras porque Wow, estabas haciendo ruido. wow. Bueno, y sentí el testimonio de algunas personas que iban a la iglesia. Uno decía, yo recuperé mi trabajo. Dios mío, estoy sin trabajo. Y yo me sané de tal enfermedad. Wow. Y yo tengo la epilepsia. Y no puedo trabajar por esa enfermedad. El manotón del abogado. Tomé la dirección, me fui a la Y te iglesia. fuiste a la iglesia. Gloria a Dios, No, hermano. pero sí, gloria a Dios, la Gloria a verdad Dios. que para mí fue una bendición. Hay personas que no rechazan la voz de Dios y se pierden la bendición. Pero yo ya no podía más. A un abogado le tirás una ramita y se prende de la ramita para no ahogarse. Y bueno, anoté la dirección y fui al otro día. Me asusté del culto. Sí. Nunca un católico yendo a una iglesia Sí, no, evangelista evangelista, es la tremendo. gente cantando, bailando. Sí, 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 sí. Aquel silencio que estabas acostumbrado a escuchar no lo tenía. No lo tenías Y para totalmente. colmo, Tremendo. alguna liberación en el costado. Ah, Jari, pero El grito y las cosas y las mordidas. vos dijiste, estoy. ¿dónde me metí? La verdad que sí. ¿Dónde me metí? Esto será macumba, porque Sí, yo sí, realmente sí, no, claro. no sabía. Sí, sí. Bueno, le pregunté, que después me enteré, era un pastor, le conté mi problema. Y también coincidió de que la mamá de un amigo le iban a amputar una pierna porque era diabética y se le había encangrenado. Por una día tenía gangrena. Ya no podían hacer nada y tenían que cortar la pierna. Y había quedado para el otro día a operarla. El otro día que fui yo. Bueno, fui y le pregunté al pastor y el pastor me dijo, mira, andá a esa ventanita y pedí un carnet de la Feria Victoria. Sí, Ah, yo fui, lo hecho, era para que le pusieran los pesos. claro, sí, sí. Le puse lo único que tenía, que eran 4 veintenas igual. Wow. Y digo, está, ¿y ahora qué hago? Y andá ahí al púlpito, arrodillate y pedí. Y yo, ¿qué pido? ¿Cómo hago? Hablar con Dios que te escuche. Cosa de que yo no tenía que ir a ninguna ventana ni nada por el estilo. Nada. Pero lo hice. Sí. Lo hiciste por la fe. Sí, Por la fe. Por la fe. pero creo que fue una o dos veces que fui a esa iglesia, fue más. Sí, sí. Lo cierto es que al mes y medio de haber ido a la iglesia, me reintegraron a mi trabajo. No te olvides que fueron 10 años. 10 de penuria. años sin. Y Que que yo estabas por matar. Que yo me lamentaba de que no lo hubiera conocido el Evangelio antes.
Pero Dios tiene propósito llegó para... tu vida a un límite para que pudieras Sí, reconocer que el Señor es el Señor, Dios ¿no? permite que vos precises de Él. Porque si uno está bien, Sí, y se de acerca ni a se Dios, acerca, es verdad, es verdad, pero yo no tenía más es remedio. verdad. Pero eso no fue solo. Dije que hacía milagros financieros. 10 años sin trabajar. Pero este aquí, que me dieron los grados que hubiera tenido porque era bombero, si hubiera estado trabajando. Wow, tremendo. Yo era oficial su ayudante y me dieron de comisario. Sí, Son unos 4 grados de diferencia. sí, diferencia. No solo eso, me actualizaron los sueldos a ese cargo, Wow, pero el sueldo está ahí. wow. 10 años después. Sí, me pagaron los 10 años, me pagaron 8 años. Me fueron a pagar en un blindado, te podés imaginar la plata que era. La plata que era. Mamita querida. Bueno, no solo eso, me jubilaron y gracias a Dios tengo una jubilación Wow. que es bastante grande. Porque yo ahí empecé como comisario, pero llegué hasta inspector mayor. Hasta Me inspector. quedó un grado para terminar la carrera. Y eso que los que llegaban a ese grado tenían que pasar por la escuela de policía. Yo simplemente tenía que dar concursos, es decir, cada grado tiene un examen. Tuve que dar esos exámenes que me comí bastante. Y ahí sí fui a la iglesia a pedir que me ayudara. Y yo me pasaba esto. Yo decía, Señor, que me pongan cosas que yo sepa. Y me ponían cosas que yo sabía. Ahora, testimonié de Dios también. Yo dije, miren, perdónenme, pero yo soy cristiano y voy a salir primero en el curso. Y salía primero. Wow, solo Dios nomás. La Solo primera vez que calificaban en toda la República, salí primero yo. O sea que Dios no te defrauda, como Dios no te decía recién. defrauda. Yo creo que Él permitió todos estos procesos en tu vida, pastor. Te bendijo, te sanó, Sí, te sí, levantó, te restauró. Hoy sos un predicador del sí, Evangelio, no, eso sí, un restaurador de portillos, con un sí. propósito, pastor. No, Con un sí, porque propósito. todo este movimiento fue con el propósito de Con un Dios propósito de Dios. que lo sirviera. Totalmente, totalmente. Y estoy agradecido Y al estamos Señor. agradecidos. Sobre todo estoy agradecido de haberlos conocido a ustedes. Amén. Te amamos, pastor. Te Porque yo amamos. pasé por varias Te iglesias. amamos. Te amamos. Pero el amor de familia que tienen Amén. acá Oh, Señor. no lo tienen Amén. nadie. Que me gustaría que otros experimentaran lo mismo que yo. Amén. Tremendo, tremendo, Porque tremendo. el recibimiento que me dieron era como si me conocían de De toda toda la la vida. vida. Y cosas maravillosas me dio Dios, Tremendo. como fue de que se me había muerto una nieta de una bebé Amén. y acá conseguí El Señor te dio una nieta una. postiza, Amén. tu Amén. hija. Amén. Es verdad, totalmente. Totalmente. Y encontré un hermano que, no, Amén. que siempre quise tener y soy hijo Amén. único. Amén. Qué tremendo ser hijo único, ¿no? Porque no, porque sos solo y se estás sufre deseando. la soledad también. No, y después que tus padres te dejan contarte con uno o no te dejan Wow, y vivías encerrado. wow. Tenía que salir con mi padre para ir a la plaza enfrente de los bomberos porque vivíamos ahí en Colonia y Magallanes. Wow. Y yo siempre deseaba tener una compañía. Una compañía. Qué tremendo. Tenía Y amigos, hace 10 años llegaste acá sí. y nos No, profetizaste con 10 años no, un poquito más. un poquito más. Tuve que estar 2, 3 años Amén. sin congregarme después. Y llegué acá y soy feliz. Amén. Y tenés para contarnos el testimonio de Mili. No, eso te decía, no. Pero a mí me gustaría que sos el protagonista Amén. vos. Amén. Eso sí, a ver si tengo acá el pasaje Sí, sí, compartir. que compartir. Este
El milagro que tendrías que compartir vos es en dos milagros tenés para compartir, Amén. 2 milagros. que yo me enteré. Amén. Uno es tu propio nacimiento, Amén. porque te contó tu madre Amén. de que vos no ibas a nacer, le dijo a los Amén. médicos. Totalmente. Mi mamá se enfermó de cáncer en el cuello del útero. De cáncer en el cuello del útero. No podía reproducir, no podía. No podía nada. Y en eso, después que le hacen los estudios médicos y se dan cuenta de que había quedado embarazada de mí, ella va a la iglesia donde nosotros nacimos. Yo los otros días más o menos estuve compartiendo, pero fue tremendo, ¿no? Ella va desesperada a la iglesia, a la iglesia. Y le dice al pastor, el médico me dijo que me van a operar, me van a sacar el útero, los ovarios, el tumor y el bebé que viene, ¿no? Y el pastor oró, hermano, por eso, porque cuando ocurren los milagros, cuando ocurren la fe, a ver, yo quiero decirte, ponernos una música, Jesús, cuando los milagros ocurren con un propósito, y fue un milagro de parte de Dios. Mi madre tenía otros hijos también. Sí. Podía haberse conformado con otros hijos más. Sí, decir, no, ya tengo. Con otro más, no pero sé. Dios en su propósito, porque así como tú nos estabas contando, cargamos un propósito de Dios. Es decir, que vos no te vas a morir hasta que Dios no lo quiera. ¿Sabes una cosa, sí. Juan? Yo te veo como Jesús. Sí. Porque Jesús fue escogido desde el vientre de su madre. Wow. Y vos también fuiste escogido desde el vientre de tu madre para servirte. Amén. Para servirle. Eso es tremendo. Amén. Y la prueba está que la carrera que hiciste vos, amén, fuiste pastor muy joven. Muy joven. A los 18 años me levantaron como pastor. Vení, amor, vení. Saludá acá al pastor Walter. Y ahora vamos a contar del testimonio de ella, pero para redondear un poquito, creemos, acá bien, hoy no tuvo clase. Acá está mi nieta postiza. Y beso para papi. Muy bien. Y como es, trae el banquito allí, sentate acá. Te levantaron de pastor. Y me levantaron como pastor, pero aparte de eso, pastor, el pastor fue y le dijo a mi madre, si Dios te dio ese hijo, Dios te lo va a guardar. Esas fueron sus palabras, sí, ¿no? Que hasta el día de hoy resuenan en nuestro corazón. Y a los 18 años, bueno, mi mamá nos llevó toda la vida al Evangelio. Nosotros, gracias a Dios y gracias a ella, estamos en el Evangelio, pastor, porque tuvimos una madre que peleó que luchó, que amó a sus hijos, que los crió en el Evangelio. Y luchando con una cantidad de inconvenientes. Mi papá se había apartado del Señor, y sin embargo nacimos en el Evangelio. Yo era chiquito, era un poquito más chiquito que Mili, y me ponía a cantar abajo de una mesa, mi papá me grababa. De niño yo fui llamado, juntaba a los niños de acá del barrio y les predicaba el Evangelio, les hablaba del Señor. Y a los 18 años, con 15 años comenzamos esta obra con mi madre. Y a los 18 años me levantaron como pastor, y hoy hace... Son pocos los casos 22 años que tan jóvenes sí. los levanta de pastor. Y permanecimos. Hubo gente que nos dijo, ¿sabes lo que es pastor? Hubo familiares que nos dijeron, este muchacho es una locura, lo van a levantar con 18 años, no va a durar 3 meses. Y acá estoy, hace 22 años que el Señor me ha levantado. Luego nos casamos con mi esposa, y queríamos tener familia, agrandar nuestra familia, ¿verdad? Agrandar, tener hijos, y pasaron muchos años. Este año cumplimos 17 años de casado, y no podíamos tener hijos.
no podíamos tener hijos. Yo cuando vine fue una época que me acuerdo que te pregunté Amén. y me dijiste que era lo que te estaba pasando. Yo dije, voy a orar. Amén. Pero de acuerdo a la historia que Dios me puso a mí, que tú la escuchaste también, ustedes tendrían que cambiar de nombre, porque exactamente Sí, pasó, a no ser la edad, de que eran estériles los dos, era un sacerdote cristiano, Zacarías, Zacarías. orando siempre por tener un hijo. Y Elizabeth, creo que era la prima de María, no podía tampoco. Ahora, eran de avanzada edad, que es lo único que ustedes no tienen, o no tenían. No teníamos. Ahora, a Zacarías le dijo el arcángel Miguel, no temas, No teníamos. porque el Señor escuchó tus oraciones. Y en tal fecha vas a tener un hijo. Pero, no, y él le dijo, no, pero ¿cómo me va a ¿Cómo decir me va a eso? decir eso? Sí, mi esposa es estéril, tiene tantos Estéril. años. Sí, sí. Y yo también soy un viejo. Lo cierto es que se cumplió la predicción. Nació Juan el Bautista. Ahora, siguiendo las comparaciones, Zacarías sería vos, Wow. Elizabeth sería Isabel, Wow. y Milagro vendría a ser Juan el Bautista. Juana tendría que ser. Ahora, me acuerdo de esto, Sí, que esa misma... Estábamos orando en la oficina un miércoles, me como hoy, acuerdo. que el Señor me habló, es decir, yo hablé, pero no sé por qué. Wow. Y terminé la oración diciendo, tu oración fue Fue escuchada. escuchada. Wow. Qué Ahora, tremendo es cuando uno desea un hijo, porque quizás yo muchas veces y con mi esposa nos pusimos en lugar de quizás de Zacarías, Abraham o Ana, la misma Ana, sí, ¿no? Cuando no tenía sí, al Señor un hijo. Y de Ana le vino que Ana quería. El otro día yo compartía algo acerca de las hijas y dice que las hijas mujeres, la primera hija, dice que saca el carácter padre, te iba a decir. del padre, ¿no? Dice que saca el carácter del padre. Y hoy estamos acá los tres, pastor, porque creo que los tres representamos un milagro. Amén. Los tres representamos un milagro. Ahora, Dios confirma sus palabras, Dios confirma su palabra. porque, ¿cómo decir? Él no te deja, es decir, si vos no escuchás o lees algo que confirme lo que Él te dijo, porque puede ser tu corazón, Tu corazón, que claro. pero Él tiene la confirmación. O sea que cuando uno le dice algo que va a ocurrir algo que está deseando, es bueno orar para que Dios. ¿Y qué pasó? Tremendo. Que el domingo, que era culto de los domingos, Sí. culto general, me dieron para compartir una palabra, Wow, un devocional. wow, ¿Para qué pasa? Yo no había preparado nada. wow. Abro la Biblia y me aparece esta página, creo que es de Lucas, que era esta. Wow. Y me confirmaba que fue tal cual te pasó. Y como conté ahora, no temas, No temas. porque tus oraciones fueron Escuchar. y tendrás un hijo que dijo te llamará Juan. Bueno, tremendo, tremendo. En ese caso podía llamar a Juan. Amén, tremendo, Le tremendo, pusiste tremendo. Milagro por tu milagro. Amén, amén, amén. Y también en tu vida. Amén. Y creo que también a vos prácticamente vamos a ir desahuciados que no podías tener hijos. Amén. Sí, yo y mi esposa estábamos desahuciados e hicimos un tratamiento, pastor. Sí. Y pagamos varios dólares Sí, ¿no? en tratamiento. Y tratamiento
tratamiento es carísimo. Es carísimo acá en Uruguay. Todavía en aquellos años no estaba todavía la ley de reproducción asistida, que ahora el gobierno te ayuda mucho, en aquel tiempo no estaba, entonces teníamos que bancarnos los costos nosotros, y bueno, y Dios quiso usar a la ciencia. Hay veces que Dios usa la ciencia, pero hay veces que Dios no quiso usar a la ciencia y usó sus milagros. Milagro significa deseo concedido por Dios. Por Dios. Y acá estamos. Mili va a saludar a los hermanos. Saluda. Hola. Hola. Muchas bendiciones. Te comieron la lengua los ratones. Sí, muchas bendiciones para todos. Muchas bendiciones para todos. Ahí está. Gloria a Dios. Y terminamos, redondeamos porque se nos fue la hora, pastor. Bueno, Pasamos 1 hora y cuarto, pero tremendo este programa. Queremos incentivar a la gente que los milagros existen. Existen. Que busquen la presencia. Que busquen, que por busquen, favor. que busquen, que busquen. Que no se dejen engañar. Que busquen, que busquen. Porque el diablo te va a hacer creer que no existe. No existe Dios, no existe Dios. Y hay mucha gente que cree en el diablo y no cree en Dios. En Dios no cree en Dios. Por eso acercate a una iglesia evangélica como Sí. lo hizo el pastor Walter, desahuciado por la ciencia médica, queriéndose matar, 10 años sin trabajo, pasando mal, y Dios le devolvió todas las cosas y le dio todas las Y no cosas. solo yo, mi Sí, familia tu también. familia también. Vamos a orar por un milagro. Pastor Walter, ora por un milagro. Ponémonos una música de adoración, Jesús, para despedir. Y poné la mano en la pantalla, dale Amén. compartir. Después vamos a subir a YouTube, a TikTok, amén, este programa. Y vamos a orar, gracias a Dios por la vida de Jesús, Amén. que nos ha hecho los controles y ha preparado todo aquí. Por Marcelo también, que me ha acompañado Sí. acá con nosotros. Vamos a orar por milagro, Amén. pastor. Adelante. Gracias te doy, Señor, Sí, por esta Señor. oportunidad que me diste Sí, Señor. para mostrar que tú existes. Sí, Señor. Por eso te pido que las personas que estén mirando, que sean tocadas. Amén. Así como yo fui tocada en una radio. Ahora, no tenía ninguna intención, no conocía el Evangelio, no conocía nada. En medio de la alabanza de su pueblo. Pero Dios me escuchó. Y Dios escucha a todo aquel que lo busca. Jeremías 33:3 dice, clama a mí, que yo te responderé, y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Y pide que se te dará. Créanlo, porque yo he clamado una cantidad de veces, y el Señor me escuchó. Ahora, el Señor escucha la oración de los justos. O sea que traten de conocer el Evangelio, congregarse en una iglesia de sana doctrina, donde le cuenten la verdad. ¿Por qué? Porque dicen que la fe viene por el oír, y por el oír de la palabra de Dios. También Dios dijo, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Espero que no ocurra esto con ustedes, porque en este momento estamos orando no solo por los que están mirando, por aquellos que no lo conocen al Señor, así como yo no lo conocía, y creía que sí lo conocía. Y Él actuó, Él cumplió, clamé, me escuchó, pedí y me dio. Ustedes pueden recibir lo mismo que yo, pero esto viene solamente por fe. La fe es, ¿cómo es? El convencimiento de lo que se pide y no se ve. O sea que ustedes pueden pedir y no ver el milagro, pero si usted está orando por una enfermedad, usted va a visualizar de que se está sanando. Esa es la fe. Pero solamente se logra escuchando la palabra de Dios. Los esperamos, porque nuestra iglesia tiene las puertas abiertas. Y espero que lleguen muchas personas. Muchas personas sean tocadas Sí, y bendecidas. Confederada 1158, los miércoles a las 5 de la tarde, los domingos a las 4 de la tarde. Les esperamos a todos. Ha sido una bendición compartir esta tarde contigo, pastor. y Gloria a que Dios. Y que vean mi canal porque tengo mucho Mucho
material para compartir. No, ya tengo compartido, pero tengo. Dios me muestra todo el Amén, día. amén. Muchas cosas para hacer. Ahora Y- me puso en mi corazón Sí, que hable a los ancianos. amén, tremendo. No cualquier anciano, Amén. los ancianos del Uruguay. Del Uruguay, tremendo. Porque Tremendo. nos involucran. Tremendo, tremendo, tremendo. Hay mucha necesidad. Sí, Los ancianos sí. están muy dejados, Están muy dejados. están muy olvidados Es porque el conocimiento de la palabra. de la palabra. Totalmente, totalmente. Yo hago así. Primero veo noticias. Me fijo cómo está, qué es lo que está pasando, si hay crimen, lo que sea. Decir sobre lo que voy a hablar. Amén. Me busco todos los materiales que hay. Busco los diarios, escucho la radio, la televisión. Y después lo busco en el libro. Es la vida. Porque eso es corroborar lo que Dios quiere Lo que Dios y no lo que queremos quiere, nosotros. no lo que queremos. Totalmente, Eso es una ayuda tremenda. totalmente. Totalmente. Ahora, eso sí, lo de la Biblia, yo busco la Biblia. Amén. La palabra es más cortante que toda espada de dos filos. Amén. Nos estamos despidiendo, dale compartir al programa y ha sido una bendición. 1 hora y 20 me parece que hicimos el programa. Se nos fue la hora volando, Pastor Walter. No, Una es que bendición. Yo cuando hablo de Dios se me va. Se te va la hora. Me enoja, es decir, en mi casa se enoja mi hijo, Sí, porque yo no doy bolilla a nadie. Amén. Horas, horas. horas planeando, Horas escribiendo, usando la computadora, buscando Amén. noticias. Buscando para compartir. No, es que no quiero pasar vergüenza. Amén. Tremendo. Ahora, todos los temas que estoy tocando me doy cuenta que no soy yo. Amén. El Espíritu Santo. Eso es. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Porque Tremendo. Tremendo. Ya te digo que yo como estudiante Tremendo. era nulo. Tremendo. Pero Dios te dio la gracia, Sí, el conocimiento. eso. El conocimiento para eso. Bueno, nos despedimos. Nos vemos. Dios me los bendiga a todos y el Señor me los guarde y muy pronto nos vemos Y nuevamente. también siga estos programas. Amén.